revelado, el increíble viaje de un huérfano descalzo en el bosque y la sorprendente ayuda de un sabio corazón. Mateo, un niño huérfano, corría por las calles polvorientas de su pueblo en México con los pies descalzos, dejando huellas en el suelo como si fueran historias de un niño que desafiaba al mundo. Su risa resonaba en cada esquina, pero en su corazón había un eco de soledad, un lamento por aquellos que miraban su pobreza con desdén. Con su mirada brillante, soñaba con montañas lejanas y ríos llenos de peces, mientras su estómago gruñía pidiendo comida. La gente lo ignoraba, lo evadía como si su miseria fuera contagiosa, pero Mateo no permitía que eso apagara su chispa. Un día, impulsado por la necesidad, se adentró más allá de lo conocido, buscando algo para llenar su pequeño estómago. Se perdió en un espeso bosque donde los árboles se alzaban como guardianes de un mundo secreto. Al principio, el miedo lo invadió, el murmullo de ramas y el crujir de hojas despertaron sus temores más oscuros. Pero, a medida que profundizaba, una extraña libertad llenó su corazón, el aire fresco lo envolvía, y por primera vez sintió que podía ser más que un huérfano en un pueblo que lo ignoraba. Mientras recorría el bosque, Mateo tropezó con una pequeña choza, escondida entre arbustos. Doña Clara, una anciana de mirada sabia, lo recibió con una sonrisa serena. Ella sabía que en su corazón había una dignidad que el pueblo había olvidado. Tu historia es tu tesoro, niño, le dijo mientras lo guiaba a recolectar frutas silvestres y hierbas. Compartieron risas y historias, y cada día que pasaban juntos, Mateo comenzaba a redescubrir su propia identidad. Aprendió a ver la belleza de su legado, el valor de sus raíces, pero cuando regresó al pueblo con una canasta llena de comida y el brillo renovado en sus ojos, la dura realidad lo golpeó nuevamente. Las miradas de desprecio y los murmullos burlones lo siguieron como sombras. Mateo sintió que el aire se le escapaba, la comunidad lo veía como un niño sin futuro, un simple desecho en el camino. Pero en su interior ardía una determinación inquebrantable, un deseo de cambiar ese juicio. Justo cuando la tristeza amenazaba con apoderarse de él, una crisis laboral golpeó el pueblo. Los vecinos se miraron entre sí, inciertos. Mateo, con su pequeño cuerpo pero un corazón valiente, se hizo un llamado: no somos solo lo que tenemos. Veámonos como una comunidad. Cambiemos juntos. Su voz resonó como un canto de esperanza. Las palabras de este niño, que durante tanto tiempo había sido juzgado, empezaron a tocar los corazones de quienes lo rodeaban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión creció entre la comunidad, y en la plaza se respiraba incertidumbre. La gente murmullaba, y algunos comenzaron a cuestionar sus prejuicios. Mateo los miraba con expectación, convenciéndose de que la unidad y el amor podían cambiarlo todo. No somos lo que tenemos, sino quienes somos, les recordó con la voz firme, y en ese instante, cada gesto de rechazo comenzaba a desvanecerse. Mateo se encontraba en el centro, el corazón de un conflicto, y su momento de verdad estaba a la vuelta de la esquina. Con una chispa de esperanza en sus ojos, se preguntaba si finalmente lograría unir a su pueblo y, quizás, encontrar un lugar al que realmente pertenecer. ¿Se atreverían a abrir sus corazones y ver en él a un igual, a un amigo, a un hermano? La respuesta, colgando en el aire, dejaba a todos preguntándose qué camino elegirían. Esperanza. El murmullo de la plaza creció, como olas de un mar tempestuoso. Al principio, las palabras de Mateo habían caído entre los habitantes como piedras. Algunos fruncían el ceño, otros se cruzaban de brazos con desconfianza. Pero en los ojos de más de uno comenzaba a brillar una chispa de duda. ¿Podía un niño, como él,
tener la clave para cambiar su futuro? Mateo sintió que sus palabras no se perdían en el aire. Se erguía más alto, no solo por sus pies descalzos, sino porque su voz resonaba con lo que había aprendido en el bosque. Cada voz, cada historia, tenía un lugar en la sinfonía de vida de su pueblo. Juntos podemos encontrar soluciones. Encontrar el trabajo, la forma de ayudarnos unos a otros. Pidió, con una pasión que quemaba en su pecho. Un grupo de hombres, antes en silencio y reacios, empezó a susurrar entre ellos, intercambiando miradas y asintiendo lentamente. Uno de ellos, don Miguel, el carnicero, alzó la voz: he visto cómo Mateo ha cambiado, y claro, no puede hacer todo solo. Algunas cabezas se giraron, y por primera vez, otros comenzaron a hablar. Podríamos reunirnos, otros campesinos podrían tener algo que ofrecer. Las palabras florecieron, como las flores que Mateo aprendió a recolectar. Esa tarde, un destello de esperanza iluminó la plaza. Seres de vidas entrelazadas empezaron a vislumbrarse en los rostros que antes eran indiferentes. Ahora, se veían unos a otros como parte de un todo, un tejido humano desgastado por los obstáculos, pero capaz de ser reconstituido. Pero no todo era fácil. A pesar del impulso colectivo, el miedo y la duda seguían presentes. Fueron muchos los que pusieron la vista en el pasado, y las sombras de los viejos rencores amenazaban con ahogar la nueva luz que Mateo había traído. ¿Y si fracasamos nuevamente?, preguntó una mujer de cabello canoso, con una voz llena de nostalgia y temor. Mateo, sintiendo el peso del miedo colectivo, recordó la mirada cálida de doña Clara. A veces hay que arriesgarse a volar, aunque seamos pequeños, respondió. La vida siempre está en movimiento, y si no intentamos unirnos, solo continuaremos cayendo en el mismo lugar. Un murmullo resonó en la plaza, y por un breve instante, el viento parecía soplar a su favor. Las caras se iluminaban con nuevas ideas, sueños compartidos, pero el camino aún era incierto. Cada propuesta que surgía parecía enfrentarse a la misma pregunta: ¿podríamos, realmente, cambiar? Mientras la reunión avanzaba, en el horizonte, nubes se acumulaban, presagiando una tormenta. Mateo sentía que algo más grande se acercaba, algo que podría poner a prueba no solo sus esfuerzos, sino también el zócalo de su comunidad. En ese instante de esperanza, el sonido del trueno resonó poderoso. La plaza se llenó de murmullos de preocupación, y algunos comenzaban a retirarse. ¿Y si el mal tiempo llegara a destruir nuestro esfuerzo?, decía una voz conocida, pero Mateo sabía que no podía dejar que el miedo le ganara. «¡Esperen!», gritó con todas sus fuerzas. Al mirar a su alrededor, vio que las miradas se volvían hacia él una vez más. Su corazón latía fuerte. La tormenta externa era solo un reflejo de la incertidumbre interna. El verdadero cambio viene de dentro. No dejemos que el temor nos ahogue. Construyamos juntos. Hoy podemos hacer historia. La voz de Mateo reverberaba por encima del estruendo del cielo. Pero, mientras le hablaba a su pueblo, un rayo iluminó repentinamente el cielo, y un fuerte viento arrastró hojas y esperanzas en su camino. ¿Qué sucederá si la tormenta lo arrasa todo?, se preguntaban algunos. Mateo cerró los ojos por un momento, sintiendo la inminente llegada de la lluvia, réplicas del destino que se acercaba. Con cada golpe de viento, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿sería capaz de mantener la fe en su pueblo, incluso cuando las pruebas se volvían más intensas? La respuesta estaba por llegar, y se preguntaba si su grito de unidad sería suficiente para resistir lo que estaba por venir. El viento aullaba con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas desgastadas. Mateo, con su corazón palpitante y lleno de determinación, miró a los rostros de su comunidad. Las arrugas del tiempo y las cicatrices de dolor eran visibles, pero también comenzaba a asomarse la luz de la unidad. A medida que las nubes se espesan y la tormenta estaba a punto de estallar, comprendió que su llamado no podía perderse. ¿De verdad quieren dejar que una tormenta nos divida?, preguntó, su voz vibraba con cada sílaba. Vio a algunos vacilar, mientras que otros individuos se mantenían firmes con la mirada llena de rabia y desconfianza.
Mateo percibía una energía palpable, el miedo y la esperanza luchaban en su interior, como dos corrientes cruzadas. La incertidumbre se manifestaba en murmullos e intercambio de miradas nerviosas. Entonces, un grito resonó. Era Clara, la anciana del pueblo, que con su bastón hizo un llamado a la calma. Compañeros, escuchemos al niño. Hemos enfrentado tormentas peores, dijo, entonando una voz que reflejaba fuerza y rugido de experiencia. Si hoy nos quedamos aquí, enfrentaremos lo que venga juntos. Solo unidos, el viento no nos derribará. Las palabras de Clara hicieron eco en el alma de todos. Un crujido de esperanza se desató entre los habitantes, resonando con fuerza, como un tambor que marca el inicio de una nueva marcha. Comencemos la reunión antes de que el cielo decida abrirse, sugirió don Miguel, el carnicero. Hablemos de qué podemos hacer juntos, porque solo el trabajo comunal puede salvarnos. Se formaron pequeños grupos, cada uno buscando soluciones, compartiendo habilidades. En un rincón, los campesinos discutían sobre cultivos intercalados, mientras otros hablaban de cómo la madera de los árboles del bosque podría usarse para fortalecer los techos de las casas más frágiles. Mateo, aguzando la vista, tomó nota mental. Cada propuesta era un ladrillo en el edificio que estaban comenzando a levantar. Sin embargo, con cada idea surgía una oleada de dudas. ¿Y si no tenemos suficientes recursos?, se cuestionó una voz entre la multitud. A lo largo de los años, nuestros intentos se desmoronaban, se lamentaba otro. El miedo ahogaba sus palabras, y Mateo sintió que el aire empezaba a volverse denso. Entonces, una chispa de ira apareció en el pecho del niño. El miedo es una sombra que solo crece si la dejamos entrar, dijo, decidido a quebrar aquellos muros invisibles que comenzaron a elevarse entre ellos. Si no perseguimos nuestros sueños, ya tenemos el fracaso asegurado. Nuestras historias están entrelazadas, y nosotros somos parte de la misma trama. Salgamos y tomemos el cielo por asalto. De repente, una risa despuntó entre los murmullos. Un joven impulsivo se levantó. Mateo tiene razón. Debemos arriesgarnos. No tenemos nada que perder, ni siquiera la lluvia, dijo, y la multitud comenzó a contagiarse de ese espíritu combativo, pero el cielo oscureció aún más, y retumbó un trueno. El viento aullaba como un lobo hambriento. Y, justo en ese momento, la lluvia comenzó a caer con furia, pero ya no era solo un aguacero, era un torrente que ahogaba todas las respuestas. La plaza se cubrió de caos y confusión. «Tomen refugio», gritó Clara con una voz poderosa, tratando de organizar a la multitud que se dispersaba en diferentes direcciones. Mateo se sintió abrumado, perdido entre la tormenta que ahora era tanto exterior como interna. La lucha por unir a su comunidad parecía desmoronarse en cada gota que caía. Mientras todos buscaban refugio, Mateo sintió una punzada de soledad. ¿Podría realmente mantener su fe frente a estas adversidades? Fue en ese instante, en medio de la tormenta, cuando vio a su mamá en un destello fugaz, sonriendo a través de la memoria. No puedo dejar que el miedo me venza, pensó. Su corazón se encendió de nuevo. Sabía que la tormenta era solo una prueba y que debía enfrentarse a ella. Con voz firme, gritó en medio del bullicio: «No se vayan. El refugio no solo es un lugar. Es aquí, en nosotros. Juntos enfrentaremos esta tormenta, y juntos encontraremos el camino hacia la luz». Lo que no sabía era que su llamado haría eco entre los corazones, mientras sus pasos titubeantes lo llevaban, una vez más, hacia el centro de la plaza. Pero también había una sombra en el horizonte, un oscuro secreto que pronto revelaría la fragilidad de la esperanza recién encendida. ¿Podrían verdaderamente superar la tormenta, o habría algo más amenazador acechando entre las nubes que se avecinaban? Mateo sintió que el aire a su alrededor vibraba con la energía de su comunidad. Las gotas de lluvia golpeaban fuertemente el suelo, pero el mensaje que había lanzado resonaba en otras almas. Aunque el caos reinaba, logró ver caras que, aunque empapadas y arrugadas, comenzaban a tomar decisiones. La necesidad de refugio pronto se transformó en una necesidad de presencia.
de lucha. ¡Vamos!, gritó un hombre robusto, un agricultor que había perdido su cosecha el año pasado. No hay tiempo que perder. ¿Quién necesita ayuda con sus techos? Nosotros, el campo, siempre hemos estado de pie. Ahora es nuestra oportunidad de ayudar a quienes pueden ser derribados por esta tormenta. La propuesta avivó la llama de solidaridad. Otros comenzaron a organizarse, formando pequeños grupos en busca de materiales, tablas de madera, cuerdas, mantas. El sonido del agua se convirtió en la banda sonora de su esfuerzo colectivo. Cuanto más se esforzaban, más se extinguía el miedo, era reemplazado por risas nerviosas y conversaciones caóticas pero esperanzadoras. Mateo, sintiendo como el pulso de la comunidad crecía con cada acción, buscó a su alrededor. Clara, siempre a la vanguardia, sostenía su bastón como una lanza, instruyendo a otros. Chicos, vengan. Debemos tapar los huecos de las casas primero. Todos, echen una mano. El fervor en su voz era contagioso, y Mateo se unió a ella. Mientras cada uno trabajaba sin parar, los recuerdos de su madre venían a su mente justo en ese momento de conexión. Recordaba cómo ella, con su risa y cálidas palabras, siempre hacía que el miedo se disipara. La tormenta les daba a todos la oportunidad de encontrarse nuevamente, de recordar que no estaban solos, que juntos eran más fuertes. Sin embargo, de repente, un estruendo ensordecedor resonó, seguido por un crujido de madera quebrándose. La mirada de todos se desvió hacia un árbol gigantesco, ese que había estado de pie durante generaciones. Se tambaleaba, como si le dijera adiós al viento, antes de caer. El corazón de Mateo se detuvo por un momento, el grito de terror de algunos vecinos llenó el aire. «¡Cuidado!», gritó. Pero el paisaje fue inundado por una sombra creciente. La comunidad, que antes parecía unida, ahora se dividía en pánicos e instintos de supervivencia. Algunos corrían hacia el refugio, otros intentaban salvar lo que podían. El mensaje que Mateo había lanzado, su llamado por unidad, parecía desvanecerse ante el caos. En un impulso, se lanzó hacia el frente, donde la caída del árbol comenzó a desatar un torrente de emociones. «Detengan esto», rugió, con su voz atravesando la tormenta. «Si nos dejamos llevar por el miedo, perderemos todo. Nadie se debe quedar atrás». Los ojos de algunos se encontraron con los suyos. El temblor de sus cuerpos se calmó un poco al escuchar su llamado a la resiliencia. Clara, junto a él, ofreció de nuevo su autoridad con una seguridad casi perfecta, señalando el camino hacia el refugio. «Mateo tiene razón. Haremos un frente». La mirada firme de la anciana hacía que los demás creyeran en la fuerza de la unión, incluso en medio de la desesperación. Mientras la comunidad comenzaba a reagruparse de nuevo, Mateo sintió algo en su pecho. El oscuro secreto que había estado acechando comenzó a gestarse desde lo profundo. No se trataba solo de la tormenta, algo en la tierra agitaba el recuerdo de antiguas leyendas, susurros que hablaban de peligros que regresaban cuando el pueblo mostraba debilidades. Algo, o alguien, estaba observando. Una sombra cruzó su mente cuando miró de nuevo al horizonte, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué era ese antiguo peligro escondido tras la tormenta? ¿Podrían sobrevivir a ambos, al viento y a lo que pulsaba bajo la tierra? La revelación le hizo transformar su temor en firmeza. Mateo sabía que la verdadera batalla por la comunidad apenas estaba por comenzar. El viento aullaba con furia mientras Mateo, su corazón palpitante, observaba a su alrededor. Las figuras de su comunidad, ahora más unidas que nunca, trabajaban desenfrenadamente para asegurar sus hogares. Sin embargo, en el fondo de su ser, el eco de las leyendas nunca pronunciadas reverberaba. Las lluvias llevaron consigo el lodo y el miedo, pero en su lugar, una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. Deben estar alerta, pensó Mateo, mientras intentaba organizar a un grupo de vecinos para que fueran a buscar más madera. No solo es la tormenta, murmuró, aunque se sentía extraño hablando en voz baja en medio de la agitación. Clara se acercó, notando la intensidad en su mirada. «¿Qué sucede, Mateo?».
¿Por qué estás tan pensativo? Sus ojos, llenos de sabiduría, buscaban una respuesta más profunda. Él respiró hondo. Clara, he escuchado cuentos de un pueblo que perdió su esencia, un pueblo que, en medio del dolor, fue presionado por fuerzas oscuras. Algo acecha entre nosotros. Su voz fue creciendo en volumen, hasta que otros se giraron hacia él, los ojos entrecerrados de duda pero llenos de curiosidad. ¿Qué quieres decir? La tormenta es todo lo que tenemos que enfrentar, replicó un joven, su carita empapada de agua y preocupación. Debemos estar juntos, más que nunca, insistió Mateo. No solo por la tormenta, sino por lo que puede venir después. Cuando nos sentimos vulnerables, somos presa más fácil. La ansiedad colectiva llenó el aire como un manto oscuro. La gente comenzó a murmurar entre sí, unos susurrando sobre supersticiones, otros sobre la protección de sus ancestros. Clara tomó la delantera, su carácter radiando autoridad. Escuchen a Mateo. Hay un antiguo poder en nuestra comunidad, uno que siempre responde al llamado de aquellos que actúan con valentía. De repente, un trueno resonó en el cielo, una advertencia que dejó a todos paralizados momentáneamente. En el instante de silencio, Clara continuó. La tormenta solo revela lo que llevamos muy dentro. Esta es nuestra oportunidad de demostrar quiénes somos. Si no unimos nuestras fuerzas, quedaremos a merced de lo desconocido. Las palabras de la anciana resonaron en todos. La comunidad se unió con determinación, creando un frente. Se comenzaron a formar cadenas de personas, trasladando tablones de madera, asegurando las casas, pero la inquietud seguía latente. Mateo, sintiendo la urgencia, se separó del grupo un momento para observar el horizonte. El cielo oscuro ondeaba con luces intermitentes, como si algo más que relámpagos danzara en la distancia. Una figura se dibujó en el borde del bosque, detrás de las sombras. Era un niño pequeño, descalzo y embarazado por una extraña aura, que parecía estar al tanto de la tormenta. Su mirada intensa clavada en Mateo lo hizo estremecer. El niño levantó una mano, señalando hacia la profundidad del bosque, y Mateo sintió un tirón inexplicable hacia él. La lluvia arreciaba, y la comunidad seguía trabajando, pero la invocación del pequeño resonaba en su alma. Ve, Mateo, la comunidad aún no había notado la presencia del niño, atrapados entre la lucha y el miedo. Pero Mateo, cada vez más intrigado y preocupado, sintió que debía seguir ese llamado. Sin pensar en las consecuencias, se mudó hacia el bosque, dejando el bullicio de la tormenta atrás. Mientras se adentraba entre los árboles, el viento pareció susurrar secretos. Algo dentro de Mateo gritaba que no podía ignorar esa señal. ¿Qué buscaba realmente el niño en el bosque? ¿Y cuál era el poder que Mateo acabaría por descubrir? El destino seguía su camino, y cada paso lo acercaba más a los secretos enterrados de su propia historia. La tormenta aún rugía, pero una nueva aventura se gestaba en la penumbra. El bosque lo abrazaba con una oscuridad espesa, como un abrazo apretado que lo alejaba del mundo conocido. Cada paso de Mateo sobre el suelo mojado sonaba como un eco de sus deseos no expresados. El niño, lejos, lo miraba con una calma que contrastaba completamente con la tempestad afuera. ¿A dónde me llevas?, pensó, pero sus labios no se atrevían a formular la pregunta. Las ramas crujían y el viento aullaba, pero en ese amparo natural, algo lo instaba a seguir adelante. No hay nada que temer, respiró Mateo, aunque su corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de su incertidumbre. El niño continuaba avanzando, su figura ligera moviéndose entre los árboles como un rayo de luz en medio del caos. De repente, se detuvo. Mateo sintió que el aire se tornaba denso, como si una presencia se acumulase a su alrededor. A lo lejos, se escuchaban susurros, como si el silencio del bosque hablara en una lengua olvidada. El niño, con su rostro serio, se volvió hacia Mateo y sonrió. «Escucha», dijo con una voz que parecía ser el eco de miles de historias perdidas. Mateo cerró los ojos por un instante. Allí, en esa penumbra, la fuerza del bosque empezó a rodearlo. Sonidos de ancestros, risas de antiguos festejos,
hasta melodías que provenían de una celebración olvidada, todo se agolpaba en su mente, llevándolo a un lugar que nunca supo que existía dentro de él. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo que la realidad se desvanecía y un nuevo mundo se entrelazaba con el suyo. Es la esencia del pueblo que casi olvidamos, respondió el niño. Los miedos y las dudas han cubierto nuestras voces. Pero aquí, en este lugar, podemos recordar. Mateo sintió una oleada de emociones, tristeza, esperanza y anhelo. Comprendía que, aunque el pueblo había estado unido frente a la tormenta, su verdadera fuerza radicaba en su historia, en la conexión con aquellos que vinieron antes que ellos. ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos recordar y traer de vuelta a nuestra gente?, preguntó con fervor. La expresión del niño se tornó seria. Para recordar y reconstruir, deben enfrentarse a su oscuridad. Deben entender que la magia vive en la unidad, pero también en la verdad de sus corazones. Las palabras resonaban en el aire como un canto ancestral. Mateo frunció el ceño, sintiendo el profundo peso de su destino. ¿Puede ser que el poder de la comunidad no solo dependiera de la fuerza física ante la tormenta, sino de la fortaleza emocional y espiritual? Debemos volver, respondió con determinación, sintiendo que en su pecho surgía una llama de valentía. Debemos reunirlos y contarles lo que hemos encontrado aquí. El niño asintió, y en su mirada apareció un destello de aprobación. Entonces, corre rápido, Mateo. La tormenta no es solo la lluvia. Algo más acecha entre las sombras, algo que se alimenta del desánimo y del miedo. No tenemos tiempo que perder. Sin otra palabra, Mateo sintió un impulso de energía que lo llevó a salir disparado del bosque, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La comunidad lo necesitaba, y, a pesar del peligro, ahora conocía la fuerza que residía en ellos. Al regresar a la aldea, el viento parecía murmurar un mensaje de esperanza, mientras la tormenta amenazante aún rugía en el horizonte. Estaba a punto de enfrentar no solo la tempestad, sino las verdades que durante mucho tiempo habían quedado ocultas. Todo se reduciría a un momento. La comunidad tendría que unirse verdaderamente, enfrentar no solo el agua y el viento, sino las sombras que atormentaban sus corazones. Pero, ¿podrían recordar la magia de su esencia colectiva a tiempo? Mateo llegó, con el corazón palpitando y los ojos brillando de determinación. La batalla no solo sería contra la tormenta, sino contra aquello que, silenciosamente, se había apoderado de su historia. Es hora de recordar quiénes somos. Gritó con fuerza, esperando que sus palabras resonaran en cada alma presente. Mientras tanto se giraban hacia él, un nuevo trueno rugió en el cielo, una advertencia aún más terrible que la primera. El futuro del pueblo estaba en vilo, y una sombra oscura se cernía sobre ellos, acechando entre la tormenta. ¿Sería suficiente el poder de sus lazos y el eco de sus historias? ¿Lograrían unir sus fuerzas antes de que fuera demasiado tarde? Mateo se sentía como un volcán a punto de estallar. El aire vibraba con la tensión de las palabras que había lanzado al grupo, una mezcla de esperanza y desasosiego. Los rostros de sus vecinos, de sus amigos, estaban marcados por la duda y el temor, y él lo notó. No había tiempo que perder. «Reúnanse», gritó de nuevo, apretando los puños. Debemos recordar quiénes somos. Cada uno de nosotros lleva dentro la esencia de nuestro pueblo. No podemos dejar que la tormenta nos divida. El eco de su voz reverberó entre los árboles y la sombra oscura sobre ellos parecía temblar, como si temiera a la energía colectiva que Mateo intentaba invocar. Algunos se acercaron. Sofía, la madre de su mejor amigo, se adelantó con una expresión ansiosa. ¿Qué es lo que has encontrado ahí dentro? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Su voz temblaba, pero había un destello de curiosidad en su mirada. Mateo sintió que debía encontrar las palabras correctas. El bosque nos mostró nuestras raíces. Nos enseñó que el miedo que sentimos no es solo el viento o la lluvia. Es la desconexión entre nosotros, la pérdida de nuestras historias. Pero tenemos el poder de cambiar esto. Podemos unirnos y recordar.
Cada frase que pronunciaba llenaba el aire de una energía vibrante. A su alrededor, las caras comenzaron a cambiar. Algunas mentes se abrían a la idea, mientras otras aún luchaban con la incredulidad. La abuela Rosa levantó la mano. ¿Y si esto es solo un intento en vano? El pasado no puede cambiarse, dudaba, pero al mismo tiempo, había un brillo de esperanza en su anciano rostro. Mateo sintió su propia duda, un eco de la abuela. Quizás no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos decidir cómo reaccionar. Somos más que lo que nos ha pasado. Nuestro amor, nuestra unión, es lo que ha sobrevivido a tantas tormentas. Solo necesitamos encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. El viento sopló con más fuerza, haciendo que las hojas crujieran y danzaran en el aire. La tormenta en el horizonte, que antes se sentía lejana, parecía acercarse rápidamente. El momento es ahora, pensó Mateo. La urgencia de su misión se palpaba en su sangre. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, compartiendo preocupaciones, mientras otros levantaban la voz con entusiasmo. Las cosas estaban cambiando, y él lo sabía. Si regresamos al bosque, si cada uno de ustedes trae un recuerdo, una historia, podemos unir nuestras voces y recordar juntos. La magia de nuestra comunidad está esperando ser reparada, dijo, con la certeza llenando su ser. Las palabras de Mateo resonaron en el grupo, como un canto que empezaba a florecer. Inesperadamente, Esteban se acercó. Podemos hacer un círculo, recordar las historias de nuestros antepasados. Cada uno puede contar algo sobre ellos, algo que llevamos en nosotros, propuso, y un murmullo de aprobación corrió entre los presentes. Una reunión, una conexión. Eso haremos, exclamó Mateo, enardecido. La comunidad se unió a él, dejando que las manos se entrelazaran en un círculo humano. Se sentía una energía palpable, como si las historias de aquellos que habían estado perdidos comenzaran a elevarse, buscando ser liberadas. Justo en ese momento, un relámpago cruzó el cielo y, como si el universo respondiera a su intención, Mateo sintió que algo profundo lo traspasaba. La conexión se sentía real, inquebrantable. Pero, al segundo siguiente, un grito desgarrador resonó por encima de los murmullos. Alguien estaba en peligro. La tensión regresó como una ola y la comunidad se vio asaltada por el miedo. ¿Quién fue?, preguntó Mateo, sintiendo como su valentía empezaba a tambalearse. La tormenta aún rugía, un recordatorio de que lo que acechaba no solo era el agua, sino la amenaza que había despertado en ellos. ¿Podrían estar unidos en ese instante crítico, enfrentando no solo la furia del clima, sino lo que acechaba en sus propios corazones? Mateo sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un paso detrás de él lo tomó por sorpresa. ¿Acaso había algo o alguien acechando en las sombras? El tiempo se detuvo. La comunidad ya había comenzado a unirse, pero ¿sería suficiente para lo que estaba por venir? El viento soplaba ferozmente, trayendo consigo un velo de lluvia que caía como cuchillos afilados. Mateo dio un paso rápido hacia el origen del grito, entrelazando su mano con la de Sofía, quien lo seguía con ojos llenos de preocupación. La comunidad, temblando bajo la amenaza de la tormenta, se mantuvo unidas en la incertidumbre. En la penumbra del bosque, la silueta de un niño pequeño emergió de las sombras. Al principio, Mateo no podía creer lo que veía. Era Pablo, un niño de su vecindario, conocido por perderse en sus propios sueños. Tenía una mirada asustada y sus ojos, por momentos, parecían dos faros en la oscuridad. «Mateo», gritó Pablo, mientras caía de rodillas. «No puedo encontrar a mi perro. Se escapó y no sé dónde está». Las palabras se atropellaban en su ansiedad. Mateo, sintiendo como su corazón se aceleraba, recordó que la pérdida no solo era la mascota, sino el reflejo de la vulnerabilidad que todos compartían. «Tranquilo, Pablo. Vamos a encontrarlo», dijo Mateo, tratando de infundir algo de calma.
El niño lo miró con la esperanza pintada en su rostro, la misma que había comenzado a florecer en sus vecinos, y eso le dio fuerzas. El grupo comenzó a moverse, una manada de corazones latiendo al unísono. No podemos dejar que la tormenta nos detenga, llamó Mateo, sintiendo que el eco de sus propias palabras se convertía en un mantra. Se dispersaron en distintas direcciones, cada uno gritando el nombre del perro, mientras otros sostenían la linterna improvisada de la comunidad, antorchas hechas a partir de ramas y hojas. Mateo, armado con la determinación más pura, se adentró en la maleza, dejando que el ruido de la tormenta se convirtiera en un fondo lejano. Su mente iba y venía, recordaba su propia pérdida, el eco de una infancia marcada por la tristeza y el abandono. Reflexionó sobre cómo el vínculo con los demás es lo que lo había mantenido a flote. Donde están los recuerdos, ahí está la esperanza, pensó. La noche oscura los envolvió, pero el faro de Luis, un anciano que había guiado a la comunidad en tiempos difíciles, iluminaba el camino. De repente, el aullido de un perro rompió la tensión en el aire. Era un sonido familiar, una llamada a la unidad. Allí, exclamó Mateo, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. El grupo corrió hacia el sonido, una masa de esperanza y valentía. Al llegar a un pequeño claro, encontraron a Lucho, el perro de Pablo, cuyo pelaje dorado brillaba con la luz de sus antorchas. El pequeño corrió hacia él con los brazos abiertos, como si abrazara su propia alegría. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Mateo, lágrimas de liberación, de recordar que siempre hay lugar para la esperanza en medio de la tormenta. Mientras la comunidad celebraba, un murmullo creció entre ellos. Pronto, se dieron cuenta de algo más importante aún que su alegría, habían encontrado una conexión, una unidad. Estaban listos para enfrentar cualquier tormenta, verdadera o figurada, juntos. Esto es solo el comienzo, pensó Mateo, mirando el brillo en los ojos de sus amigos y vecinos. Si encontramos una manera de estar juntos en la oscuridad, podemos transformar la tormenta en luz. Pero justo cuando parecía que la calma iba a reinar, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Una profunda grieta se abrió ante ellos, dejando al grupo atónito. Con el cielo aún retumbando, la realidad del peligro se cernía nuevamente, esta vez de manera más aterradora. ¿Qué está pasando?, murmuró Sofía, sujetando a Mateo con fuerza. Su expresión decía más que cualquier palabra, y él sintió el peso de esa incertidumbre. Mateo miró al horizonte, sintiendo que quizás aún quedaba mucho por descubrir. El eco de la tormenta resonaba, pero también había un nuevo desafío a la vista. Podrían enfrentar lo desconocido, ¿y qué más tendría que enseñarnos la noche? La tierra temblaba desenfrenada, y el sonido ensordecedor de la grieta abriéndose ecoaba como si el mundo estuviera rompiéndose en 1000 pedazos. Mateo y Sofía, junto a Pablo y el resto del grupo, se quedaron paralizados. El aire vibraba, cargado de una mezcla de miedo y asombro. Cada uno de ellos sentía que el suelo bajo sus pies ya no les proporcionaba la seguridad a la que estaban acostumbrados. «Debemos alejarnos», gritó Luis, con su voz temblorosa, y comenzó a retroceder. Sin embargo, el pánico no les dejaba moverse. Sofía, notando la incertidumbre en los ojos de Mateo, lo apretó más fuerte. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas alcanzando a ser un susurro entre los rugidos del viento. Mateo respiró hondo, un impulso de calma que anhelaba. «Aguantemos un momento», dijo, ajustando su mirada a la grieta que se expandía lentamente. «Quizás esto no es solo lo malo. Tal vez, hay algo más». Fue entonces que, de repente, desde las profundidades de la grieta, emergió una luz débil pero intensa, como si las estrellas mismas estuvieran tratando de salir a la superficie. «Miren», exclamó Pablo, con un brillo de esperanza en sus ojos. El grupo comenzó a preguntar qué podría ser, un murmullo resonante que crecía en volumen. «Es una señal», afirmó Mateo. Con un gesto firme y decidido, se acercó a la grieta. «No podemos tener miedo. Si enfrentamos cada desafío, tal vez esta sea una oportunidad para unirnos aún más».
Él tomó la cabeza de Pablo y lo hizo acercarse. Este viaje ha sido difícil, pero si hay luz, quizás haya una respuesta a lo que nos está pasando. Mientras el grupo se acercaba a la orilla, la luz comenzó a ganar fuerza. Un brillo dorado denotaba calor, casi como un abrazo. Detrás de esa luz, una figura se delineó poco a poco. Era como un sueño, un anciano con una larga barba, vestido con ropajes que parecían fluir como un río. Todos se miraron, confusos pero intrigados. «Soy Ezequiel», dijo la figura con una voz profunda que resonaba como un canto antiguo, «he venido para mostrarles la verdad detrás de la tormenta. Esta grieta no es un peligro, sino un portal hacia lo que han perdido». Mateo sintió que las palabras calaban muy hondo. Lo que la comunidad había enfrentado en el pasado, las pérdidas, las inseguridades, todo cobraba vida en ese instante. «¿Pero cómo podemos confiar en ti?», cuestionó Sofía, su voz temblorosa, manteniendo una mezcla de curiosidad y cautela. El anciano sonrió y levantó su mano, haciendo gestos hacia la luz que pulsaba detrás de él. «Solo deben dar un paso adelante, y verán las respuestas que buscan». Mateo sintió que su corazón latía fuerte. El dilema era claro: deberían arriesgarse a entrar en lo desconocido, o permanecer en la incertidumbre de la tormenta. Se volvió hacia los demás, encontrando determinación en sus miradas. «Si algo hemos aprendido, es que juntos somos más fuertes. ¿Vamos?». Ellos asintieron. Juntos, formaron un círculo alrededor de la grieta, sosteniendo firmemente las manos de los otros. La comunidad siempre había prevalecido unida, y esta vez no sería diferente. Uno a uno, comenzaron a dar el paso hacia Ezequiel y la luz dorada, sin saber qué destino les esperaba. La pálida lluvia se detuvo, y en ese momento celestial, sintieron que el miedo se evaporaba al mismo tiempo que la luz envolvía sus cuerpos. ¿Sería este el inicio de un nuevo camino hacia la redención? ¿Qué secretos descubrirían en ese otro lado? Cuando menos lo esperaban, un fuerte trueno rompió la calma, y la grieta comenzó a cerrarse. Mateo sintió que su corazón latía al mismo ritmo del espectáculo frente a él. Con una mezcla de miedo y asombro, miró a su alrededor mientras la luz dorada los envolvía. Sin dudar, se apretó de las manos con Sofía, Pablo, y los otros. Eran una cadena de coraje, uniendo cuerpos y corazones dispuestos a enfrentarse al desconocido destino que les esperaba. Justo cuando la grieta comenzó a cerrarse, Ezequiel sonrió, su mirada profunda iluminada con sabiduría ancestral. «Dentro de ustedes hay mucho más de lo que imaginan. La tormenta no es solo una prueba de fuerza exterior, es un desafío para sanar sus corazones y recordar su historia, sus raíces». Cuando la luz intensa alcanzó su máximo apogeo, los demás sintieron que algo empezaba a vibrar en su interior. Mateo, a pesar de estar en medio de la tormenta física, se dio cuenta de que la tormenta más poderosa era la que había reside en sus corazones, en su pasado. Todo lo que habían vivido, los sacrificios, la soledad, ya no podían seguir siendo un peso en sus almas. De repente, un caleidoscopio de imágenes apareció ante ellos. Las risas de los niños en días soleados, los abrazos de los abuelos que contaban historias, los festejos en los que él y su pueblo habían celebrado la vida. Todo comenzó a revelarse, como si sus memorias olvidadas regresaran en un flujo incontrolable. Las paredes invisibles que habían mantenido a la comunidad en la oscuridad comenzaban a desvanecerse. Mateo comprendió que Ezequiel era guía en un camino de reconexión. Recuerden quiénes son, y guarden esas historias en sus corazones. Cada uno es un hilo en el tejido de esta comunidad, y si se unen, no hay tormenta que pueda romperlos, dijo el anciano, y sus palabras resonaron como un eco de esperanza. Las imágenes comenzaron a cobrar vida, como un mural de recuerdos, mostrándoles cómo cada rayo de luz de sus historias podía combatir la oscuridad. «Estamos juntos», clamó Mateo, alzando la voz, sintiendo el poder de sus palabras mientras se sintió más fuerte. La verdadera fuerza se construye en la unión. Nuestras raíces son nuestro orgullo, y nuestras dificultades serán nuestra fortaleza. Poco a poco, la resistencia de su espíritu colectivo se hizo presente.
La luz dorada empezó a brillar aún más intensamente, y, como una ola que avanza, los pulsos de sus corazones se unieron. Se sentían uno, no ya un grupo perdido en la tempestad, sino un pueblo renacido en su historia. Con su voz resonando, Mateo lideró el canto. Juntos somos más. Repetían. Si las aguas del dolor habían estado altas, ahora se encontraban armados con algo que no se podía aplastar, la esperanza. Mientras la grieta se cerraba, un rayo de luz surgió y Ezequiel la sintió en una despedida silenciosa. Ahora, ve y recuerda. No lo olviden nunca. El automóvil dorado se desvaneció, y la tormenta afuera pareció calmarse, como si el universo escuchara sus llamados. Mateo y los demás se encontraron de pie, firmes en el suelo, sus corazones latiendo al unísono, las nubes empezaron a despejarse, y un fresco viento trajo consigo el olor a tierra mojada, como un símbolo de limpieza y renacimiento. El pueblo, que antes parecía dividido, ahora despertaba con una nueva luz. Días después, Mateo lideró al pueblo en una celebración, pero no solo era para agradecer la lluvia que había pasado, era para conmemorar la historia que habían recuperado juntos. En la plaza, donde antes hubo siluetas de desconfianza, ahora se erguían sonrisas, abrazos y un sentido de pertenencia. Hoy celebramos no solo nuestra unión, sino nuestras historias, dijo Mateo, con su voz firme. Hoy somos más que sobrevivientes, somos renacidos. Los rostros de los ancianos y los niños brillaban al unísono en un mismo canto. Ellos sonrieron, se unieron en un baile, compartieron sus recuerdos y construyeron nuevos lazos. Cada paso de baile era un paso hacia un futuro en conjunto, la comunidad había aprendido una valiosa lección. Habían enfrentado la tormenta y habían salido más fuertes, más unidos y con un corazón lleno de recuerdos que contar. Y así, Mateo se convirtió no solo en el niño del bosque, sino en el lazo que unió los corazones de un pueblo. Juntos, sabían que siempre habitaría un lugar donde la esperanza florecería, sin importar cuán oscura se volviera la tormenta. Recuerda, este es el momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que cambiarán tu vida. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta tus sentimientos sobre este final que ha tocado tu corazón. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta emocionante transformación. Juntos, hacemos que estas historias lleguen lejos. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagámoslo juntos.